Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé a qué horas nos estén escuchando, pero les doy la bienvenida a un capítulo más, a un episodio más de la Taberna de Historias. Y esta vez estoy con mis queridísimos Asa y Alexis para hablar de un tema que nos apasiona a los tres, pero que ninguno de los tres entendemos al parecer. Y es la poesía. ¿Es fácil, es difícil la poesía? ¿Cómo se lee poesía? ¿Cómo podríamos decir que entendimos un poema? ¿Un poema tiene un significado real? Bueno, quédense con nosotros para escuchar nuestras discusiones, que les advierto de antemano que seguramente no llegaremos a ningún lado. Confirmo. Pero siento que es parte de la magia, ¿no? De la poesía, ese no saber, ese qué sé yo. ¿Cómo es esta frase? Ese, un no sé qué, qué sé yo, que no sé nada. No sé qué sé yo de la poesía. Yo pensé que era una frase de alguien, literal. No. Pienso en poetas. Atando cabos, ¿no? Así, rapidísimo, tengo que conectar. No, justo esa magia, ese misterio, esa no definición, creo que es parte de la búsqueda, ¿no? Y creo que a mí me gustaría iniciar justo hablando de mi acercamiento, ¿no? Porque preparando el episodio de hoy decíamos, es que esto suena muy general o muy específico, y entonces no queríamos meternos tanto en cuestiones complejas, sino hacer un acercamiento, una suerte de introducción para que si ustedes que están escuchando no son lectores de poesía, le pierdan un poco el miedo. O si son lectores de poesía, pues también nos compartan su experiencia con sus lecturas, la poesía con la que iniciaron, o estas claves que pueden aconsejar a otros lectores para que conecten con la poesía, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer como una revisión particular de cómo llegamos a hacernos lectores de poesía, porque creo que cada quien tiene una ruta muy distinta y que podemos explorar muchas cosas a través de esas rutas, pero yo nací escuchando poesía, aunque realmente los libros no estuvieran, bueno, sí estaban muy cerca de mí, pero realmente tiene que ver más con una tradición de la palabra, y creo que eso es lo más padre de la poesía. Yo creo que fue, en mi caso, no necesariamente poesía. Y justo el otro día leí algo relacionado con eso, sino a través de la oración, ¿sabes? Ajá. O sea, yo nací y crecí en una familia pues católica, como todo mexicano promedio. Y mi mamá y mi abuelita, sobre todo mi abuelita, en los momentos de mi infancia me hacían como persinarme al dormir y despertar y agradecer a Dios, no sé, cosas así, ¿no? Y creo que ahora, haciendo un poco de reflexión sobre eso, creo que existe cierta poesía en la oración, ¿no? Y también cierta oración en la poesía. Entonces, quizá ese fue mi primer acercamiento desde pequeño. Y me sorprendió que después entendiera que hay poesía para infancias, ¿no? Porque yo decía, claro, si le lees esto a un niño, bueno, al momento en el que tuve mi primer encuentro con poesía distinta, ¿no? Fue como si le lees esto a un niño, cómo lo entiende, ¿no? Cómo lo procesa. Pero es justo, creo que a través del juego y de la experiencia, ¿no? Y también recuerdo que en un momento había un poema que creo que esto es algo que me divierte mucho compartirlo, porque he tenido una experiencia muy extraña con ese texto, que es La Guaja, un texto que en internet, no me acuerdo a quién aparece como autor del texto, pero creo que tú lo ubicas. Que es un texto que decía... no recuerdo, pero me lo leía mi mamá. O sea, me lo declamaba mi mamá, ¿saben? Que es como... es una madre regañando a su hija cuando llega la madre de trabajar y le pregunta cosas sobre si ya le dio de comer al ganado, si ya limpió las cosas dentro de la casa... Y que está como muy molesta, ¿no? Y al final es como una suerte de juega, tú haz lo que quieras, yo me lo gano, ¿no? Y mi mamá nos declamaba ese texto, ¿no? No sé cómo llegó mi mamá a ese texto, no sé. Creo que en algún momento se hizo canción y seguro se lo aprendió. Pero a mí me maravillaba mucho esa suerte de, otra vez volviendo a este concepto del que hablamos, pero esa suerte de performance, ¿no? Esa cuestión escénica en la declamación, el movimiento de manos, el alzar
la voz, ¿no? O sea, no alzar la voz, sino como darle... Impostarla, según darle inflexiones para ciertos efectos. A mí eso me choca de la poesía. Sí, pero sí, pero es que, no, yo crecí con eso. Todos en la familia de mi madre son declamadores, todos. Y cualquier cosa que te digan, así sea, hola, bienvenida a esta casa, buenas tardes, le ponen una impostación, ajá, y la gesticulación, y bueno... Siempre vivir con hijos, mis primos, hijos de poetas frustrados, declamadores frustrados, era, sí, vamos a hacer show de Navidad y todos teníamos que presentar un poema o una canción o un bailable o horrible, ¿no? Bueno, son como las PowerPoint Party de ahora. Ajá, pero horrible porque... realmente la familia de mi madre es de Chiapas y allá son muy grandilocuentes. No sé si Centroamérica en general, y Chiapas está mucho más cercana a esa tradición, son bien fiesteros, grandilocuentes, la palabra es muy loca. Es como cantar, hablar, ¿no? Bueno, en todos lados, pero allá creo que se nota mucho, como en Cuba. Y de pronto mis primos, que crecieron en esa tradición más cercana, nosotros en el centro más conservadores, más pórtate bien, habla lo que tengas que hablar, no hables de más, etcétera. Mis primos eran buenísimos, pero también bailan, cantan y hacen cosas muy exorbitantes, performativas. Y pues nosotros ahí, los chamaquitos del centro, fresas urbanos, pues nos quedábamos como... Entonces, a lo mejor esa es mi frustración frente a la declamación. Pero mi mamá nos ponía, y todas, tú... tienes esta referencia con la guaja que finalmente es muy alegre, pero mis historias eran ¿por qué me quité del vicio? Mamá, soy Paquito. Si una espina me hiere, me aparto de la espina. Está esta canción de Maná, ¿no? De que la loca del muelle, ¿cómo es? El muelle San Blas, que también hay un poema de ese, ¿no? El seminarista de los ojos negros. Bueno, claro. Unas cosas así horribles, súper tristes, pero además la declamación era toda entregada hacia el performance, y realmente a mí eso me hizo como pensar que la poesía eran sentimientos impostados, como superficiales y llevados a la parte externa y física de la emoción. Y yo decía, estos son ceras, esto no es poesía. Pero cuando empecé a leer a los poetas de la generación del 27, particularmente a García Lorca, mi vida cambió. Muy tú. Mi vida cambió radicalmente y significó otra cosa. Por ejemplo, Preciosa y el aire, este poema maravilloso. Cuando lo leí en voz alta, sin pretensiones declamatorias, yo dije... qué barbaridad, qué ritmo, qué belleza y qué triste, porque lo que dice es horrible pero en el ritmo está esa violencia y esa amenaza que persigue a Preciosa. Y lo mismo con La Luna, ¿cómo se llama? Romance de la Luna. Estas imágenes, pero con su polizón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. Pónganle por 2. En el aire, no, es que en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Es súper cautivante la imagen, pero al mismo tiempo como te hace ver la noche y la luna llena brillando, y bueno, eso como preámbulo a una situación súper terrible que además habla de la opresión. Entonces yo leía a García Lorca casi combinado con El Capital y estas cuestiones. Cosas que uno lee de niño, ¿no? Claro. Diría Hermione, lectura ya era casual, adolescente, en esa época, pero la verdad es que sí te lleva a relacionar las palabras con una función no nada más emocional, íntima, sino también social. Claro. Y para mí eso fue muy, muy significativo. Y bueno. Yo quiero que, antes de continuar y profundizar más en experiencias y encuentros con la vida, Azael nos cuente, porque siempre nos dice, bueno, ya hablaron mucho. Y yo no estoy de acuerdo. Es que tienen una química, ustedes dos, en la cual uno termina y el otro comiendo. Empieza. Sí. Quiero que ahorita justificación. Escuchas que Azael siempre al deberían verlos, de ¿no? Es orgánico, les nace, o sea, se complementan las frases y entonces no hay manera de meterse, ¿no? No, claro que sí, tú dices, pues yo no estoy de acuerdo. Ajá, exactamente, okay, yo rompo su armonía. Muy bien. Envidioso. Pero bueno, por favor, cuéntanos tu experiencia, tu conexión con la poesía. Ahorita que estás hablando de lo religioso, ¿no?
pues yo también tuve una experiencia muy religiosa, pero nunca había pensado en que eso hubiera sido de alguna manera un acercamiento hacia el lenguaje, que es lo que a mí me parece relevante. Pero es verdad que yo leía los salmos de chiquito, ¿no? Y los salmos son poemas, no es como poesía, literalmente es poesía hebrea, ¿no? Y el Cantar de los Cantares, me acuerdo que lo leí también muchas veces, muy chiquito, me sé todavía versículos completos de los salmos sí, toda esta sección de poética de libros, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y todas estas historias que incluso se narran, por ejemplo, en Job, conocen la historia, supongo, ¿no? Este hombre que tenía muchas cosas y luego Dios hace una apuesta con el diablo, y entonces le quita todo, y entonces nunca reniega de Dios. Pero esa historia está contada de manera poética, ¿no? Con estructuras poéticas. Que en la poesía hebrea, así como dato, están escritas a través de paralelismos, ya sean paralelismos sintácticos o paralelismos temáticos, pero sí son 2 versos o 3 versos a lo mucho siempre, ¿no? Juntos. Tal. Ajá. Entonces, bueno, ahí como dato para que cuenten en la peda, ¿no? Sí, ¿sabías que? Taberna Y de este Historias es un dato educando. que no escuchan en TikTok. Es un dato. No, lo escuchen en mi podcast favorito, Taberna de Historias. Ajá. Entonces, bueno, eso fue un primer acercamiento realmente, pero yo era muy enamorado, ¿no? De niño, ¿no? La poesía amorosa es la Ajá, entrada. yo era muy enamorado y me veía poemas en internet y los copiaba en mi libreta y me los aprendía de memoria. Bebé. Y yo escribía mis poemas, disque, ¿no? A la niña que me gustaba y que no le hablaba porque también soy esta persona. Soy muy enamorado, pero culo. Tímido. Pero, Pues yo tímido, güey. culo. Sí. Como diría el gran poeta, culos. Entonces, en alguna ocasión, la maestra de inglés, la teacher Paula, un saludo a la teacher. Saludos. Porque es un evento traumático, ¿no? Yo tenía una libreta donde escribía todos estos poemas y estaba escribiendo su clase, ¿no? Porque pues no me interesaba mucho la clase, ¿no? Entonces... Ya me la sabía. Ajá, estaba yo bien metido escribiendo y llega y agarra la libreta y la cierra y la recoge y se la lleva al escritorio. Yo dije, ya valió que eso. Y yo nada más la vi que la abrió y la estaba pasando y se reía, ¿no? O sea, estaba como sonriendo Ay, no mucho. Es cierto, qué bonito. Se lo llevó, se llevó la libreta, ¿no? Porque, o sea, no debía estar... Era una maestra muy estricta también. Pero en ese momento fue como que... no me esperaba que esto fuera lo que estuviera pasando. Al día siguiente volvió, me entregó la libreta, me dijo, tenga, Mr. Poet. Y a partir de ese momento, todos los maestros de la secundaria me empezaron a decir Mr. Poet, ¿no? Ay, o sea que traes tradición. Claro, deberías ponerte era así en a manera de Instagram. burla, yo siento, ¿no? O sea, Es envidia, amigo. Siempre No, es si hubiera envidia. sido burla, la maestra te hubiera ahí balconeado. Sí, y te a hubiera ver, expuesto. leer los apuntes en inglés y órale. Parece aquí enfrente a leer sus textos, frente a los Ajá. alumnos, a sus compañeros. Qué siento bueno es que algo no bueno. y qué bueno que te dijo Mr. Poet porque de alguna manera te marcó un destino. Sí. No, sí. Pero bueno, entonces, justo en mi casa no había muchos libros, ¿no? Teníamos unas enciclopedias y todo, y a mí me gustaba mucho leer, pero pues me compraban un libro cada tanto tiempo, ¿no? Entonces siempre era tratar de estar en la biblioteca de la escuela o donde fuera que hubiera libros. Y no había poesía en ningún lado. No había poesía más que un libro en la casa que fue una antología que hizo Telmex en los 90 de Jaime Sabines. Ah. ¿No lo viste esa? Bien ¿No la padre, conoces? está bien padre. Sí. Está muy chida, sí. A ver, dejen la Sí. googleo. El Googleala. libro enorme. Sí, sí, sí. Uf, es bellísimo. Qué vintage. Con facsimilares. No, Ajá. es una cosa hermosa. Yo lo tengo, Alepsin. Sí. O sea, yo tengo otra experiencia con Jaime Sabines, pero continúa Ajá. y ahorita la cuento. Y entonces Sabines fue lo primero que leí de esa parte, ¿no? Y entonces la poesía amorosa de Sabines y luego descubrir a Benedetti, describir a Neruda, entonces siempre era la poesía amorosa la manera en la que entré, ¿no? Es que esa poesía cotidiana y amorosa es la que nos ha abierto las puertas a mucha gente, pero cuando yo llegué a la universidad, porque realmente sí, había leído a García Lorca, algunos poetas del 27, pero también paralelamente leía a Sabines, a Benedetti, y cuando yo decía, no, en la universidad, ay, sí, que Sabines, me mataban. Ay, sí. Mis compañeritos snobs y mis maestros, yo mejor ya no decía nada. Porque todo el mundo hablando de Hölderlin y de Shelley y esos poetas Y románticos. siento que sigue pasando, ¿eh? O sea, como que autores en los que tienes este primer acercamiento como Sabines y tal, como que en la universidad todavía es como, sí, pero ¿qué más? Pero ¿no? ¿sabes qué? Yo me la creí
yo me la creí y decía, ay, sí, no, realmente, a ver, voy a cuestionar mis gustos líricos. Y sí, están bien chafas esto que no sé qué. Pero después crecí. Ay, yo. Y dije, Defiendo. a ver, esto a mí me gusta. Y el chingado Sabines ha dicho todo lo que yo he querido decir en mi vida de la manera en que lo hube Exactamente. querido decir. Y él sí lo dijo y yo no. Entonces, esta capacidad de transformar en palabras súper sencillas y súper cercanas una emoción que todos hemos querido decir de esa manera y que nunca lo hemos dicho así, nos ha salido horrible, pero lo sentimos, es súper valioso. Y el caso de Benedetti, con la denuncia social que hay atravesando todos sus textos, a mí me parece que llega a un nivel de función social del poema que nada más usaban los griegos, ¿no? O que tenían esas comunidades muy unidas, pero también que no tenían tantos medios de comunicación y de cohesión, y era la instauración del ser por la palabra, como nos ha estado diciendo Asa cada rato. Que es una frase de Heidegger, ¿no? De Ajá. Heidegger. Ajá. Y está muy interesante, ¿no? Porque otra vez refiere a lo bíblico. La fundación de ser por la palabra, cuando comienza a existir el verbo, es a través de la palabra, ¿no? Y entonces tú tienes en el Génesis, en el principio creó los cielos, y cuando Dios dice, sea la luz, es la luz, Es ¿no? la Fiat luz. lux, ¿no? Entonces es el acto de decirlo, de hablarlo, de ese lenguaje. Y en Juan otra vez está la correspondencia del Nuevo Testamento, que es en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que es el logos, no es la palabra otra vez, ¿no? Entonces, Y el poeta cuando lo dice, lo hace. Ujú, O sea, exactamente. hace florecer a la Al rosa, poema. ¿no? Hace, Ajá. hace brujería. Ajá. No, ¿Cómo- y cómo eso es dice padre. Gudobro? No cantáis la flor, haced la flor, la rosa. La haced rosa. florecer el poema. Ajá. El poeta es un pequeño dios. Ujú, exactamente. O sea, justo también yo pensaba en Idea Vilariño, ¿no? Que ahora es una poeta que, bueno, fue una poeta que actualmente en redes sociales es como un boom. O sea, todo el mundo comparte su poema de Ya no será. Ajá, y que de pronto la gente es como, ya me aburrió ya, o sea, otra cosa, ¿no? Pero de alguna forma, para mí, o sea, poetas como ella, Sabine, siguen diciendo cosas, o sea, que si a mí viene alguien y me dice, no es que muera de amor, yo digo, Es que Muero de amor. ti, muero de amor ti, de ti. amor de amor de Cállate ya. ti, de la De amor la de mía, ti. de mi amor de Sí. ti. Ah, sí. sí. Entonces, claro, de pronto... Muero en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí. Ah, esos se acordó, versos. la revelación. O, por ejemplo, también siento que hay algo un poco extraño con Pizarnik, ¿no? Que Pizarnik es una suerte de autora a la que todos admiran y todos quieren como descubrir, pero que también existe una suerte de, no sé, como hacerla de lado, Fetichismo. ¿no? Ah, Ajá, bueno. también, Ujú. también. ¿Sí? Yo quería decir justo algo de eso. Hay una película que a mí me gusta muchísimo, que es Dead Poets Society, ¿no? La Sociedad de los claro. Poetas Muertos. Ya hemos discutido, a Dalina no le gusta, pero... Ay, a mí sí me No, no, gusta. no, es más bien, de mis la experiencia del preferidas. profesor. Sí. Sí, aparte, No, ese y me no gusta es un buen mucho, profesor. pero Sí, pasa sí, sí, un sí. límite. Y Sí, ese sí, sí. límite yo digo que como profesores no lo podemos trascender. Ok. Pero su como pero es didáctico, ¿no? Es por su cuestión Sí, de sí, su sí, profesión no, y todo eso, ¿no? El peliculón es un peliculón. Está muy interesante, pero esta semana vi un post que dije, no manches, es verdad que el problema de la persona con la Sociedad de los Poetas Muertos era que no se lee poesía. O sea, el acercamiento nunca es a ver, vamos a ver ajá. el poema, vamos a desmenuzar, vamos Ajá. a entrar al ritmo, a la sonoridad, nada. Siempre es la idea del poema, siempre es como, sí, los poetas y la pasión y la vida y lo Sí, sí, humano sí. y todo, y es como... Pues sí, está muy chido. Y si mueve a todos los alumnos ese tipo de conversación, se paran arriba del banco a decir, oh, captain, my captain, ¿no? Pero es que creo que eso nos llama a quienes hemos vivido Ajá. lo que te mueve la Como lo poesía. Y no pasional, ¿no? necesitas que te la expliquen y que la lean en la película. Ajá. Pero Exacto. para eso yo siento que ya tienes, o sea, ya tuviste que haber tenido un encuentro, ¿no? Un encuentro como... Sí, de yo sí esos creo te que sí para llenan. creértela, porque de la nada, si alguien me dice hacer cálculos matemáticos para no sé qué es lo máximo y chalala, y voy a ver una película de que wow, qué maravilla el cálculo matemático. O sea, claro que es yo diría, estratégico, ¿no? Claro que no se puede leer, pero el punto es que pasa en la película y pasa en la vida real esta idealización de la poesía Claro. no leída. Idealización de Pizarnik, por Claro. ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente que adora a Pizarnik No no ha ha leído. leído a Pizarnik. No, es por su perfil Ajá, súper sí, oscuro. poeta maldita, ajá. así, Sí, trastornada, sí, ¿cómo se llama? La palabra es torturada. Torturada. Trastornada.
No, sí, pero muy, muy torturada. Pero fíjense que también, no sé, sí, toda esta poesía de lo cotidiano y que es amorosa y muy cercana, es maravillosa. Y sobre todo, de pronto hay poesía erótica que se cruza con lo místico, que bueno, tú sientes éxtasis cuando estás leyendo Sí, sí, sí. estos versos de Minerva Margarita, Claro. de... ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero son fundamentales para... Dios por mi cuerpo dentro de mi cuerpo, Dios por mis labios dentro de mi boca, bueno, y por él estoy sangrando. Y por él estoy porque, sangrando. ajá, o sea, amén, ¿saben? Casi al final Ajá. de eso Sí, es sí, como sí. amén, güey. O sea, Sí, pero puedes sentirla también... físicamente. sí, o sea, bueno, ahorita ya se me fue el avión, pero la poesía tiene una sonoridad que hace que te sientas como con la música, porque finalmente la música que te invita a bailar es muy curioso. Cuando estamos de hecho, en esta cena que tuvimos de Año Nuevo, estábamos mis hermanos con sus respectivas familias y mi mamá, y empezamos a poner música y literal, mi mamá empezó a moverse y mis hermanos y yo también, y el resto del mundo muy sentado. Y nosotros estábamos, ajá, sí, les juro. Les describo, Dalina se está moviendo en este momento. Porque estábamos Está bailando. moviéndonos y sentimos la música y yo digo, es que, y sobre todo, bueno, iba a decir mi hermano pequeño, pero no, los tres escuchamos música y nuestro cuerpo reacciona Claro. solito a la música, aunque no quieras. O sea, aunque tengas que estar, no sé, a lo mejor en un velorio o algo Sí, así. sí. Si te ponen música de ritmos... Todo aquel que ujú. piense que la vida- No, de verdad es algo muy, muy loco. Y yo creo que con la poesía pasa lo mismo. Exactamente esa evocación que te da el ritmo, la sonoridad, hace que tu cuerpo reaccione sin darte cuenta. Y no necesariamente hablando de felicidad. Por ejemplo, uno de mis fragmentos favoritos, creo que es el romance 56, no me acuerdo, de Sor Juana, dice: muero, ¿quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero, y el motivo de matarme es el amor que le tengo. O sea, la paradoja es, pero más allá de la paradoja, la forma en que está dicha es como, ya me está llevando ahí a meterme a una tumba, ¿no? Ujú. A arrastrarme. Y este de Minerva es: no existes, mas tu aliento, brazo de cielo, me acaricia. O sea, ¿es Dios o es qué es? Esa pulsión amorosa, Eros, Tánatos, llevándote así de la mano a que te arrojes no sé dónde. Bueno, para mí la poesía me lleva a eso, Arrojarte. a arrojarme. Ella lo dijo. Búrlense. No, totalmente. O sea, creo que para mí ha sido como, o sea, seguirlo descubriendo, ¿sabes? En ese sentido. Y creo que a lo mejor a muchos nos da miedo descubrir esa intimidad con la poesía, ¿no? O sea, llegar a ese acercamiento, porque de pronto nos hace sentir cosas que nos da miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en esta historia, ¿no? que yo tengo con la poesía, yo seguí declamando con los años. O sea, hubo un concurso en mi municipio que era como presidente por un día. Y era primero a nivel de que escuelas. Y entonces en todas las escuelas había un niño que declamaba algo. Y luego a nivel municipal, ¿no? Entonces ya yo estaba ahí enfrente del presidente municipal declamando no sé qué cosas, pero seguro algo sobre el derecho de los niños, ¿no? Y recuerdo haber ganado, me tomaron fotito ahí en la silla del presidente y fui presidente por un Ay, día. Alexis, antes nos hablas. Y luego me llevó a declamar en mis años más santos, esto aludiendo al seminario, cuando hubo una suerte de evento también hacia las familias y nos pusieron a declamar. Yo recuerdo que fue el de el brindis del bohemio. ¿Alguien lo ubica? Sí. En torno a una mesa de cantina, una noche de invierno y tal. Y luego fue justo con Sabines que empecé a nombrar eso que sentía, pero que no sabía que sentía, ¿sabes? O sea, que de alguna manera estaba en mi cuerpo ahí, pero que Sabines lo precisó, ¿no? Y de alguna manera, o sea, yo también lo siento con la oración que... O sea, por ejemplo, en la tradición del misticismo existe también esta constante apelación, alusión a Dios, esta cuestión corporal, ¿no? Esta cuestión que
me hace sentir algo en lugares que no sabía que existían. Entonces, siento que hay muchas personas a las que quizá eso no les interesa, ¿no? Y o sea, no les interesa, les da miedo, les asusta un poco, pero creo que es emocionante descubrirnos a través de la poesía. Es decir, o sea, encontrar estos textos que nos hagan llegar a lugares, encontrar las palabras para describirlos, incluso para describir situaciones que hemos vivido y pasado, ¿no? Eso me parece como algo maravilloso, ¿no? Sí, de hecho la poesía, o sea, la poesía tiene una forma, justo lo que les decía de la invitación al baile, la poesía amorosa tiene una capacidad de evocarte estos sentimientos que tú no sabías que estaban en no sabes qué parte de tus cuerpos. Ajá. Que dices, ay, o sea, Se me ¿qué movió onda? esto. Ajá, no, pero sin que llegue a ser necesariamente cosas explícitas, Sí, ¿no? no, Y que ajá. tienen, no sé, bueno, hay una poeta cubana que yo la amo, Carilda Oliver, que tiene un poema que es un soneto. Porque a mí a veces ahora mis alumnos, cuando estamos viendo poesía, no sé si TikTok o qué, los ha familiarizado mucho con la idea de que la poesía son rimas bonitas y que les ponen una imagen linda y ya, ¿no? Y bueno, no, a mí me... No, es que de pronto las rimas empiezan a ser como bien forzadas o bien sonsonéticas o no sé cómo llamarle, que digo, oye, esto no es poesía, criatura, esto no sé, hasta me amelcocha Te el da oído. cringe. Y me dicen, ay, bueno, es que como a usted no le gustan los versos rimados, y no es que no me gusten, me encantan los versos rimados, pero sí, pues si no le dominas a la métrica clásica y no tienes oído como los músicos, pues mejor lánzate por el verso libre para buscar otro tipo de ritmos, ¿no? Pero, por ejemplo, los sonetos de Carilda son que dices, órale, de me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy por tu boca de morada, casi sin por qué, casi por nada, te beso con la punta de mi seno o te toco con la punta de mi seno. No, es que de verdad, Una de las dos. me desordeno, amor, me desordeno. Y está ante esta pulsión del Eros tratando de detenerse frente a la figura amada, ¿no? Y es una cosa bellísima, bellísima de verdad, pero al mismo tiempo muy, no sé, sonsacadora de emociones que no sabes dónde están. Emocionalmente. Normal, nos encanta a los seres humanos. Porque justo yo me acuerdo que uno de los textos, de los primeros textos que me pusieron en la universidad fue Manuel Acuña, fue Hojas Secas. Ah, sí. Y yo me acuerdo que dije, ay, o sea, hasta lo puse en un texto que estaba escribiendo como epígrafe, sí es epígrafe, en un libro, ¿no? Que tenía yo de que, claro, esto es lo que quiero que diga, ¿no? Que es el de mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro como de ti me habla todo. Y yo así como... Pero sí, o sea, hay otros textos que actualmente no sé, como que me mueven y que constantemente me están diciendo muchas cosas, pese a que ya los he leído o escuchado muchas veces, como Muerte sin fin de José Gorostiza. Ay, Muerte sin fin es otra cosa. Lleno de mí. Sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga. ¿Mentido acaso? No, ya basta. Sí, justo. En una agónica atmósfera de luces. Que yo me acuerdo, creo que, no sé si leí primero Primero Sueño, de Sor Juana, y luego... Tengo que aprenderme algo de Primero Sueño, porque me sé fragmentitos hasta de... Voy por el... El mundo soñando y yo despierta. Ajá. Sí, así por el... ¿Así En empieza? algún punto Es el dice final, eso. es el final. Ajá. Sí, es cierto, sí. Pero es tan Mira, mirar difícil. funesta. Así Ajá, a eso Ajá. sí empieza. ¿Ve? Pero es muy difícil. Sí, claro. En cambio, Lleno de mí, te lo sabes. Voy por tu cuerpo como por el mundo, te lo sabes. Bueno, O inteligencia, soledad en llamas. Ajá. yo tengo la contraseña de mi Wi-Fi es Lleno de mí. No es la he cierto. dicho varias veces y me dicen, ¿qué significa? Está rara. Sí. Está Y yo, sugerente. ¿cómo? Es un poema. No, pues... Es amenaza. sí. Si te conectas a mi Wi-Fi, cuidado. No. Pero justo, o sea, quiero también un poco como dar esta suerte de acercamientos, ¿no? A personas que no han leído quizá Primero Sueño, a Muerte sin fin. Porque yo,
desde mi experiencia yo tengo que aceptar. Sí es difícil, o sea, no es fácil entenderlos en una primera lectura y de hecho creo que ni siquiera el poema busca eso. O sea, no busca que lo entiendas, busca que lo experimentes, ¿no? Que lo sientas, que lo vivas con el ritmo de lo que te está diciendo constantemente. Yo recuerdo que las primeras veces que empecé a percatar cosas de Muerte sin fin fue a través de las constantes veces que lo leí en voz alta, ¿no? Era como ya, ok, ya, estoy sintiendo a dónde me lleva, ¿no? Estoy yendo con José Gorostiza, ¿no? Y Primero Sueño todavía me cuesta, la verdad, pero sí. Ya hay cosas que me es más sencillo que al principio, pues conectar con ellas, ¿no? Ajá, es el mundo iluminado y yo despierta. Ajá, el mundo iluminado y yo despierta. Fíjate que, a ver, varias cosas, ya dijeron varias cosas que quería abordar. Esta como idea que tiene la gente sobre la poesía, no creo que sea algo nuevo de TikTok, más bien viene de una enseñanza que no se ha actualizado en torno a lo poético y los maestros también tienen esta idea, o sea, si no están cercanos realmente a la poesía, que la poesía es esta cosa que es rimada, que es amorosa, que es, lo romántico, tal. Entonces, se va transmitiendo, se sigue transmitiendo, ¿no? Entonces veo que los jóvenes no tienen acercamientos a la poesía y cuando los tienen son este tipo de ideas, ¿no? Esto está en su cabeza. Entonces, ahorita estoy participando en un periódico, ¿no? Independiente. Y la mayoría de los que están trabajándolo son personas jóvenes entre 20 y 25 años, ¿no? Y quieren escribir poemas de repente, ¿no? Entonces, me revisas el poema y siempre son versos con rimas, ¿no? Ni siquiera tienen estructura. Tienden a ser octosílabos porque el español tiende al octosílabo, pero aún así de repente son 12 sílabas en el verso y se rompió todo el ritmo, pero tienen la rima al final, entonces, ¿no? O sea, entonces es algo que es como, está asociado mucho ahí. También otra cosa que ha tomado mucho auge en estos últimos años, sobre todo, ha sido el rap y el freestyle y las batallas escritas. Las peleas de gallo, ¿no? Ajá, hace poquito las peleas... Bueno, ya no se llaman así, pero... Pero sí eran así. Peleas de gallo. Es que yo las conocía así en principio. No, tiene un nombre. Luna me pone a ver esos enfrentamientos. Sí, las tiraderas, ¿no? Del Red Bull y todo eso, ¿no? Sí. Pero justo esta semana pasada o la semana antepasada vi un video de un rapero que se llama Danger acá, que estaba diciendo que nunca en la historia del país habíamos tenido tantos niños de escuelas en colonias populares o de clase baja escribiendo poesía, tratando de ver cómo rimar el verso perfecto y cuadrar la métrica para poder decir la cosa y que sonara de ese estilo. Entonces, y luego dijo algo que me pareció brutal, que era como, y la academia no entiende esto, ¿no? Porque la academia estudia las cosas cuando se mueren y este pedo está vivo, ¿no? Entonces, o sea, sí me pareció muy... Ahí se los pongo para que lo pongan en la lista. Sí, está súper interesante, pero yo creo que justamente como ha dicho este personaje que citas, cuando me refería a que a los alumnos ya se les hace fácil, y eso me parece que es muy bueno, que cualquier cosa rimada con una imagen bonita ya la puedes publicar en tu cuenta y ya estás siendo poeta, es porque siempre ha habido esto que tú dices sobre la enseñanza de la poesía y de la literatura en general, pero la poesía sí se enmarca en ese formato un poco, pues ya muy, muy añejo, ¿no? De la métrica clásica que ni siquiera se enseña bien. Ajá. Y lo que ha hecho el TikTok y las redes y todo esto, los enfrentamientos de raperos, es popularizar ese formato, pero pensando en que el formato está padre. Y sí, qué interesante que hagan estas rimas y pero se están quedando en la superficie. O sea, de todas maneras, me ha tocado ver enfrentamientos de raperos, hay 2, 3 que digo, wow, qué habilidad para improvisar. A mí lo que me sorprende es la improvisación. Y mira qué interesante. Pero otros, ay Dios mío santísimo, alargan, acortan las rimas, acentúan donde les da la gana para forzar la rima y entonces es como que, qué padre, estamos haciendo un gran arte y bien combativos, porque la poesía, pues no, la poesía no es la forma. Dime algo, dinero. No, o sea, ibas muy bien y concluiste algo. Dijo, la poesía no es la forma. Ok. Entiendo que puede haber unas formas vacías que sean solamente adorno, así en nada, un adorno en caca, así como, pero sí la poesía está en la forma.
Ahí está la poesía. forma y el fondo son indisolubles. El fondo es la forma. Exacto, Ajá, por eso entonces, mismo. es la forma al final. Y yo, ¿ustedes qué creen? ¿Escuchas? ¿Es el fondo? ¿Es la que, forma? a ¿Son ver, las dos? Siempre lo digo, mamacita de mi vida, mamacita de mi amor, a tu lado yo no siento ni tristeza ni dolor. O sea, ya hasta te lo rapié. Soltaba el micrófono. Sí, ¿no? date tu mic. Ajá, a ver, dame a tu mamacita. Ajá. O sea, es que lo que yo quiero decir es la estructura puede no ser poesía, pero la poesía está en esa... O sea, está en esa manera de, no en... Puede estar, pero... No. Eso es la manera de... No el qué, sino... Y entonces, ahorita justo quiero conectar... Y ahorita me contradices otra vez, pero... quiero conectarlo justo con Sor Juana, ¿no? Porque Sor Juana es una... Creo que es denigrar decirle intelectual a Sor Juana, porque Sor Juana es Sor Juana. Sí, es otro Es mucho nivel, más que mucho cualquier más. cosa que Sor se Juana pueda. es Pero todo. Sor Juana es una persona que piensa. Eso es lo que pasa, ¿no? Ay, Y yo en quisiera. el siglo XVII no todas las personas pensaban, ¿no? No, estoy de Entonces, acuerdo contigo. toda su filosofía, su manera de ver el mundo, su aproximación a la realidad está contenida en el verso, ¿no? Entonces, está diciendo algo más allá del cómo lo está Así. diciendo. Y aún así eligió la manera más brillante para decir lo que quería decir, ¿no? El mundo iluminado y yo despierta, que es un poema que cuesta porque es un poema muy filosófico. Y la Sí, igual paradoja que que el contaste ahorita, Morta ¿no? Sin ¿Cómo es? El... Muero quien lo creerá. Ajá, eso. O sea, ese tipo de paradojas son estructuras que se pueden como desmenuzar en proposiciones lógicas. Pero el punto es que no es ese el punto, ¿no? El punto era esta cosa sucede y aparte se expresa de esta manera y entonces esto bien podría ser un tratado filosófico en prosa. Pero una vez que lo tenemos en verso, una vez que está estructurado en esta forma, en esta manera de decírnoslo, ya es poesía. Sí, de hecho ahorita me acordé de un taller que dimos de Sor Juana con niños de 6 a 12 años. Ajá, nadie se atrevió y me dijeron, ándale, ve tú. Bueno, ahí voy, yo, bien salsa. No, divertidísimo, aprendí mucho. Pero estábamos leyendo este poema de Sor Juana, este soneto que son como muchas contradicciones, que en una parte dice... ay, se me fue el avión. Cuando yo te busco, tú me abandonas y yo triunfante quiero ver al que me mata sí, y me mata a quien quiero ver triunfante. Ahí vamos. Producción Ajá. está buscando. Es buenísimo. Está Al que lleno de ingrato poemas. me deja. Eso, Al que ingrato busco- me deja, busco amante, y amante soy de quien me deja ingrata. Bueno, bla, bla, bla. Ingrato. Y con los niños estábamos tratando de encontrar, ¿no? ¿Cuál era el sentido de esa paradoja? Y leímos el poema y se los leí muchas veces y les gustó mucho. Pero entonces una niña como de 7, 8 años dijo, es que ya sé, es un poema a la pizza. Después su mamá me dijo que es diabética la niña, entonces no podía comer pizza, pero le encantaba. Y Claro. su lógica era eso, Su objeto de que es mayor que deseo. ajá, Sí, sí, la sí, amo sí, sí. tanto, pero sé que me hace daño. O sea, es una manera... entendió Ay, todo. yo con el pan dulce. Justo, y es lo que tú dices que hace Sor Juana, ¿no? Transfigura la vida y sus preocupaciones, su forma de reflexionar en estas formas que nos siguen siendo vigentes. Y tanto a un lector viejito, académico, chalala, como a una niña, ¿no? Claro. Que está descubriendo por Comprendiendo primera el vez mundo. a Sor Juana. Sí, es una maravilla. Pero yo creo que sí, la forma, por ejemplo, la forma, yo sé que nos ayuda mucho con la mnemotecnia y con la recuperación de la oralidad. Y creo que por eso seguimos recurriendo a la poesía rimada. Y ahorita hay una gran popularización de estas... Es un poco mi objeción con la young adult, ¿no? La literatura de fácil consumo, Sí. porque juras que estás haciendo una actividad intelectual profunda y realmente no necesariamente. Estás más bien formando parte de un grupo de gente que repite ciertos modelos para crear la ilusión de que eso es poesía o de que eso es literatura o de que eso es arte que te está sacudiendo. Porque finalmente yo creo que aquí coincidimos en que la idea del arte es una expresión hecha por el ser humano que nos sacude y que nos desvía de el ensimismamiento absurdo.
Y Azael, ¿estaré de acuerdo? ¿Estaré de acuerdo o no? ¿O no? Y está buscando Sí, cómo sí, decir sí. que no. Y, A ver. Es que yo casi siempre estoy de acuerdo en casi todo contigo. Pero luego metes una Excepto- frasecita, metes Claro, una conclusión como caballo de Troya. que me tumba todo lo que no, o sea, es una posibilidad, conclusión, llegar hacia allá, pero tal vez no, y entonces ahí me pierdo en las posibilidades, ¿no? Pero te la concedo hoy. La frase que me deja pensando es hecha por el ser humano, pero siempre. Ajá. Sí, porque ya sabemos que Asa está investigando sobre La inteligencia la presencia. artificial. Hoy tienes que leer Clara y el Sol ya, porque yo ok. tenía una Sí, certeza es de muy ella. clara Ajá. sobre las IAs y después de Clara y el Sol me siento mal y ya no sé qué No, pensar. y yo no es que piense que lo que hace, o sea, mi posición personal es que lo que hace la IA no es poesía y es feo, pero quiero argumentarlo, ¿no? Y en todo este rollo estoy entrando desde el marco teórico del posthumanismo, que yo luego les platicaré, ¿no? Está muy interesante. Entonces, bueno, a ver, volviendo a ¿qué estabas diciendo? Es que dijiste Sobre la muchas cosas. forma. que- Sí, yo nada más quiero decir como la forma no es solamente la cantidad de versos, la cantidad de sílabas en el verso, la cantidad de terminaciones en rimas asonantes o consonantes. Es también los campos semánticos, ¿no? Es también las imágenes, la metáfora, es este tipo de construcciones visuales o sonoras que están ocurriendo en el cómo del qué, ¿no? En el cómo lo Sí. digo del qué digo. ¿no? Ujú. Ajá. Sí, totalmente de Ajá, acuerdo. eso- Y en ese cómo lo digo, lo que digo, te sacude de manera distinta a cada lector. Y creo que eso, que haya una preponderancia de esa búsqueda del ser, de la vida, de lo que sea, es lo que le da sentido al poema, ¿no? A mí me parece que muchas veces la poesía te lleva a verte porque te revela cosas que tú no te habías planteado. Ujú. Y eso es súper interesante porque finalmente es lo que vas a hacer a terapia. Ya lo he dicho aquí y lo seguiré diciendo. Muchas veces leer poesía, pero leerla contigo como un interlocutor tú mismo de lo que estás leyendo, te permite darte cuenta de cosas que no habías visto. Siento que mucha... Asa dice que sí, no lo puedo creer. No lo puedo- Asintió. Se disoció, creo yo. Sí, sí. Se disoció. También siento que deberíamos hablar justo de este acercamiento que han tenido en las redes sociales, pues los lectores, ¿no? Con la poesía. Que, a ver, por ejemplo, yo tuve un acercamiento con este libro que se volvió sumamente popular, que se llama Milk and Honey, Ajá. de Rupi Kaur. Que en su momento tengo que admitir que me gustó. Tengo que admitir que A me mí gustó. también, pero... Me pareció como... Dije, ay, está diciendo algo más de lo que otros textos de estos autores que están saliendo que no me gustan, ¿no? O sea, ella está diciendo cosas nuevas y diferentes y me gusta. Pero luego como que la explotaron. Y ya, no me gustó, me dejó de gustar, o sea, dejé de conectar, porque empezó a escribir por escribir, ¿no? Por ganar dinero, siento. Y... Yo creo, no sé, y esto es muy funable y ya me contradirá Asa, Azael. pero yo creo que también es imposible escribir poesía, y a lo mejor sí suena muy, muy categórico y falaz esta generalización, pero desde el privilegio no se puede escribir poesía. O sea, Ay, yo volteaba a porque ver a no, Asa es que para ver su no, reacción. les voy a decir por qué, porque es un poco como cierto personaje célebre de nuestra política que hace un drama porque perdió la chancla en la Marina. Ah, claro. Es como, sí, cómo sufre, pobre mujer. Pero Fosfo. eso, ¿cómo te toca a ti que ni siquiera tienes chancla, ¿no? Ni siquiera sabes qué es la Marina y te has subido a un barco? O sea, no sé, obviamente estoy hablando de ciertos productos que se Particulares. venden mucho, ¿no? Porque obviamente hay gente muy, muy privilegiada que puede ver desde su privilegio cómo ven los otros. Y eso te toca de manera que pierdes parte de tu privilegio, el darte cuenta de cómo sufren y vivir en cabeza ajena lo que sufren los otros. ¿Sí me explico? Sí. O sea,
cuando tú estás ahí en tu campana de cristal y piensas que estás haciendo poesía porque tu campana de cristal te van a leer tus amigos y todos conviven y comparten ese tipo de frustraciones, porque finalmente la poesía habla de las imposibilidades de integrarte en el mundo, ¿no? Pues no deja de ser otra cosa más que un discurso superficial y apapachador. Pero realmente cuando profundizas, y eso te lleva a perder tus privilegios, que sean los que sean, ¿no? Eso yo pienso. Pero y por eso Rupi Kaur, todo esto viene a que termina siendo como muy superficial esa poesía. Es que me sorprende mucho porque también, o sea, por ejemplo, Jaime Sabines tiene no sé qué es, un video, no sé si fue disco en su momento, donde estaba leyendo su poesía en... Lee horrible. Sí, en Bellas Artes, ¿no? Y por ejemplo, ahora es bueno, eso, no, o sea, Inés, Rupi Kaur también llena teatros en Estados Unidos para que la gente vaya a escucharla leer, ¿no? Es diferente. Y yo sé que es diferente, por eso quiero decir, sí. es diferente, es distinto porque es una cosa que actualmente parece que tenemos como súper idealizado y antes era como casi una experiencia, ¿no? Ir a vivir el arte. Miren, en el 94 creo, o en el 92, no me dejará, ninguno de ustedes había nacido. 94 nació. Hasta él, sí. Madre santa. Bueno, por ahí mi amiga Pati Abundes, una poeta morelense, me dijo, vamos a Bellas Artes a ver el homenaje a Sabines. Sí, vamos. No pudimos entrar, estaba hasta el chongo, pero realmente dijimos, órale, ¿cuándo un poeta ha causado esto? Era peor que ir a ver a Los Ángeles Azules, al Zócalo. O sea, no, de verdad. Y además estaba presidida la ceremonia de homenaje por el insigne Octavio Paz. Ajá. Y otros señoros, ¿no? Entonces fue loquísimo, porque nosotros nos quedamos afuera en las pantallas, pusieron unas pantallas para que los que no llegamos a tiempo pudiéramos ver el evento, y cuando le pidieron a Sabines que leyera Los Amorosos, pues todos, adentro y afuera de Bellas Artes, estábamos recitando de memoria Los Amorosos. Los amorosos callan, el amor es el silencio más, padrísimo. Y de verdad, si pueden buscar los videos, búsquenlos, vean la cara de Octavio Paz. No le hacía nada de gracia. O sea, nosotros hacían así como estos paneos por el Presidium, y llegó una parte en que Sabines dejó de leer, así como los cantantes rockstars. Claro. Casi, ¿no? Y todo el recinto y nosotros declamando Los Amorosos. Y Paz estaba así. Bueno, es que no me ven, ¿verdad? Pero con cara de circunstancia. Y obviamente yo decía, a ver, vamos a hacer campaña porque la gente se aprenda este poema, Piedra de Sol, ¿no? Voy por tu cuerpo como por el mundo. Y no, la gente no se aprende. Pues es que sí, o sea, es que, Paz, ¿qué te puedo decir? Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea. No, claro tú estás preparado para irte al homenaje a Paz. Lástima que ya se murió. Tú eres Mr. Poeta, ¿sí? Ajá, sí, Mr. Poeta. Claro. Sí. No, pero la verdad es que cuando una multitud, de verdad, es impresionante. Impresionante. Nunca, Paz nunca lo van a recitar multitudes, de verdad. No, exactamente, y a Sabines sí. Y eso me lleva también a recordar, de verdad, he tenido estas experiencias que me parecen súper locas porque son de rockstar, con José Agustín en el Barrio Antiguo. O sea, la gente parándolo para pedirle su autógrafo. No podíamos llegar a donde íbamos porque el señorcito dándole autógrafo a todo el mundo. A José Agustín. ¿Autógrafo? O sea, sí. No, pues su firma, su foto. Ajá, foto. No había foto. Una selfie. Una selfie, José Agustín. Bueno, ya, cierro mi paréntesis. No, yo creo que justo también esta cuestión como mediática actual ha sido como un poco extraña de experimentar, ¿sabes? Incluso, o sea, a mí ya no sé si me da como cringe o qué me genera justo estas cuestiones en donde justo tenemos a Rupi Kaur leyendo en teatros su obra, ¿no? Y que de pronto ya no es ni siquiera su obra, está hablando ella, o sea, de su vida y de sus cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que hay mucho que hablar también de la poesía actual, que no sé si llamarla poesía, pero podemos decir que son textos. Bueno. No, dime. Yo, es que no sé si ibas a hablar de redes o hay poesía actual, sobre todo no quiero decir de grupos originarios, pero sí con una revisión o una visión muy centrada en todas las marginalidades que tenemos.
que, por ejemplo, la poesía de Carlos Rutilo a mí me gusta mucho por muchas cuestiones que pone sobre la mesa de una realidad que como mexicanos privilegiados no consideramos, ¿no? Claro. O la poesía de Nick Tetoshky, Sol Negro, es de lo mejor, ¿verdad que sí? Es de lo mejor que he leído últimamente y es tan genuina y tan profunda y tan de las realidades que reflejan esta opresión y estas circunstancias tan desventajosas, por no llamarle de otra manera, que sufren muchos pueblos, muchos grupos socioculturales, que me parece que es extraordinario, que a través de la poesía se puedan nombrar esos temas. Sí, yo no he leído a ninguno de los dos. ¿A Nicten y a Carlos? No, a Carlos he leído... A Ruti. Sí, a Ruti he leído poemas que ha publicado, o sea, que lo han publicado en revistas y tal, pero no he leído. Tienes que leer Carmen. Sí, Carmen es bueno. buenísimo. Pero bueno, lo voy a leer. Yo lo que quería decir antes nada más era en cuanto a esta figura de el poeta, como en los teatros de Rupi Kaur, es que hay una diferencia que tú lo mencionaste, ¿no? La gente en ese momento como vivía la poesía, era algo que le movía a llegar a Bellas Artes, a ver a Sabines, ¿no? Mientras que en la actualidad el poeta es un producto, ¿no? El poeta es una marca mercadeable que tiene que venderse como tal, y entonces el llenar un teatro no es porque la gente quiera la experiencia de la poesía, es porque esta persona es famosa, yo la conozco de redes, he leído sus libros, me hizo sentir cositas porque pude poner en Instagram el versito, y entonces vengo a verla como si fuera un concierto, como si fuera... Es consumo, por la ¿no? selfie, ¿no? Ajá. Pero yo creo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es una transformación que está sucediendo encima de mi nariz, y a mí me da mucha angustia. Yo soy una persona del siglo XX que llegué a experimentar muchas cosas con mi acercamiento a la poesía y a la literatura en general en el siglo XX, o sea, a través de plataformas físicas muy tangibles, ¿no? Como el libro, etcétera. Pero no sé si afortunado o desafortunadamente me está tocando esta transición hacia todo lo digital, y sí me asusta un poco, no esta idea de que va a desaparecer el libro, pero sí se está transformando muchísimo la plataforma, porque se están transformando las maneras en que nos comunicamos. Entonces, no sé hasta qué punto va a tener mucho más relevancia seguir generando contenido audiovisual antes que literatura escrita, para seguir considerando literatura. Por ejemplo, esto que nosotros hacemos, aunque parezca muy chacotero, me parece que es una reflexión de como pensar en voz alta, como escribir ensayos a 6 manos entre tus cuates, que a lo mejor va a llegar dentro de 200 años a ser un género, no sé si audiovisual, periodístico o literario, que va a ser mucho más familiar o mucho más popular dentro de 200 años que leer un libro de ensayos, ¿no? Y les digo esto porque recientemente estuvimos en una feria del libro, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro episodio en vivo, y padrísimo. A mí me encantó conocer gente que no conocía y que nos conoce por el podcast, y yo la verdad dije, ¿a quién le va a interesar ir a ver cómo grabamos un episodio? Pues bueno, a ver, el Alexis, que es bien aventurado, performativo, vamos a darle. Pero paralelamente estuve asistiendo a muchos eventos de presentaciones del libro, y realmente me dio mucha tristeza que no va gente a las presentaciones del libro. Sí. Entonces, si no estaban yendo a las presentaciones, o sea, sí va tu mamá, tu abuelita y tu mejor amigo, ¿no? Pero así, a llegar al público masivo, al público que no conoces, ¿quién va a una presentación del libro nada más porque estoy aburrido el sábado, ¿no? Vamos a ver qué están presentando. Ya no, y en el siglo XX sí, nosotros íbamos a la presentación del libro porque, a ver qué onda, ¿no? No, porque ahorita es como, estoy aburrido, tengo TikTok, ¿no? O sea, no voy a... Exactamente, pero... paradójicamente, nosotros tuvimos un lleno impresionante, padrísimo. Gracias a todos quienes nos escuchan, de verdad, muchas gracias por estar ahí, y esperamos seguir viéndolos y que participen con nosotros, por cierto. Pero sí me dejó pensando mucho en eso, en cómo en los años 50, 60 del siglo pasado, que empezaron a generarse estas ideas de presentación del libro, de mesa redonda sobre una publicación,
que pues es lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera, había mucha gente que iba a Bellas Artes, a la Casa del Lago en Ciudad de México, ¿no? Sobre todo. Después fue evolucionando a estos formatos de presentaciones de libros y eran súper llenos, ¿no? A mí me tocó tener llenos en presentaciones de el libro de los héroes de Antonio Malpica, pero así llenos de que se quedaba gente afuera, impresionante. Y en esta pasada feria del libro yo ya no vi esos llenos. Sí, ha cambiado mucho. Uh-huh. Es muy triste, la verdad. Sí, está cambiando. Entonces, yo era muy reticente a pensar en, pues vamos a transformarnos, pero ahora me doy cuenta que me gusta más platicar con ustedes que ponerme a escribir. Es más sencillo, ¿no? Sí. Es que las ideas creo que funcionan más cuando las dices, ¿no? Bueno, a mí me pasa que luego escribirlas es como, o sea, sí quiero llegar a esto, pero ¿cómo llego a esto, no? Por eso siempre estoy dudando. Ajá, y le piensas mucho y le haces al cuento. Soy. Es que quería platicar justo de, así como nada más, ya para empezar a cerrar, ahora sí. Estoy ahorita ayudándote en la clase del seminario de literatura mexicana y en esta ocasión les puse un seminario que son sobre libros que hayan ganado el premio Villaurrutia de escritores para escritores, ¿no? Y entonces pues era una excusa para mí, porque aparte hay libros que me gustan mucho, pero para poner novela, cuento, ensayo, poesía, ¿no? Entonces, hemos leído hasta ahorita 2 libros de poesía. Ninguno les ha gustado. O sea, pero no les gusta en lo absoluto, ¿no? Entonces, cuando di la primera clase, lo que hice fue darles una introducción a la poesía, ¿no? Y entonces era, bueno, a ver, ¿qué es la poesía? ¿No? Y luego al final concluimos en que no sabemos qué es la poesía. Nadie sabe. Y luego, como mover esta intención de entrar al poema para entender lo que quiere decir el poema y no para experimentar la manera en lo que lo está diciendo, ¿no? El lenguaje, la sonoridad, las imágenes. Y entonces, esta semana, por ejemplo, leímos Versión de David Huerta, que Versión es un... No se trata de nada, ¿no? Técnicamente no hay un tema del poemario, ¿no? Que poemario también es una idea moderna, pero sí, luego discutimos eso. Entonces no se trata de nada técnicamente, entonces pues lo leyeron, les dije, ya sé que no les va a gustar, pero por favor den la oportunidad, acuérdense, apaguen esta vocecita que dice, a ver, entienden, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿A dónde llega? ¿No? Y entonces ya, llegamos a la clase, pregunté impresiones, ¿no? Y las impresiones eran pues muchas palabras para no decir nada, no me dijo nada, no llega a nada, y yo como, sí, ya sabemos, les dije, ¿no? Y les pregunté, ¿no? Y a ver, ¿qué han leído de poesía en la carrera? Nada, ¿no? Eso de entrada. Ni siquiera una clase que se llama creación poética leyeron poesía, ¿no? Les pidieron un ensayo, me dijeron al final. Pero sí, entonces estaba como estas cosas y les dije, a ver, vamos a regresarnos, ¿no? Y le saqué un soneto de Lope de Vega. Sí, es de Lope de Vega, un soneto me manda a ser violante, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es de Lope de Vega. Sí. Y se los empecé a explicar, ¿no? Y la estructura, y la métrica, y la rima, y todo eso. Y luego el rompimiento con eso, el verso libre, el versículo, la prosa, el poema en prosa, así, o sea, les hice un recorrido de 500 años de la poesía, ¿no? Y entonces ya llegamos al punto en donde es que no me gustó David Huerta, ¿no? Ok, vamos a tomar este poema y de este poema nos vamos a concentrar en estos 2 versículos, ¿no? Porque son versículos. Y entonces fuimos acercándonos a la imagen, ¿no? Y a ver qué les dice. Y luego, es que hay intertextualidad con la Biblia y con tal. Y empezaron las cosas a fluir y de repente estaban las imágenes y la negación de la imagen, porque hay es que hace David Huerta que es magnífico, porque de repente también es muy filosófico. Entonces va construyendo una imagen y de repente la niega, ¿no? Es como bloqueo imagen y entonces se apaga la imagen. Eso es bellísimo. Sí. Entonces, ahorita, con estos métodos de humanidades digitales y todo eso, estamos abogando, la banda que estamos metida en eso, por lectura distante, ¿no? Que es, vamos a leer, o sea, vamos a interpretar toda esta gran cantidad de literatura en este algoritmo, ¿no? Y entonces aquí sacamos conclusiones y mapas y, sí, lo que sea. Pero está abandonada desde antes de que esto pasara, la lectura cercana. Entonces incluso la idea de leer un libro de poemas, o sea, un poemario, es fallar. O sea, la verdad es que yo considero que un libro de poemas se debe leer pues, despacito, ¿no? Y agarra un poema y encuentra y entra y si no te deja entrar, a ver, ¿por qué no te dejó entrar? Pero estamos tan acelerados, tan queriendo terminar el libro para ponerlo en Goodreads y
darle otro check. Para saber el chisme. No, Sí, pero, o sea, ¿de qué se trata? Bueno, sí. Ahorita, por ejemplo, Es se una entregó suma de todo, creo yo. Ajá, se entregó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2026 y salió por todos lados, o sea, pues sí, muy famoso el poemario, 500,000 pesos que tiene, perdón, el premio de 500,000 pesos que da de premio. Y también muchísimas personas salieron a criticar el libro, ¿no? Que todavía no se publica, ¿no? Pero ya es como, no, es que esto poeta y tal. Y a la vez estoy en desacuerdo y de acuerdo con estas personas, ¿no? Porque tenemos una manera de escribir poesía que se trata sobre un tema que tiene el libro, una línea temática que va de A a B. Y entonces eso es lo importante del libro. El del año pasado, electrocauterización, por ejemplo, era como, pues se trata sobre el BPH, sobre la violencia obstétrica, ya sé de qué se trata el libro, ya. Pero el punto es que incluso en la manera en la que estamos produciendo la poesía, estamos dándole por el lado de la línea temática para saber, para que cuando tú cierres este libro, para que lo entiendas. Para cuando cierres el libro, te quedes con algo, ¿no? Y que ese algo sea un tema, ¿no? Una interpretación de qué se trata el libro de esto. Pero no, la poesía es otra cosa, ¿no? Es el lenguaje, es la experiencia, es la imagen, es el sonido. Y es una cosa bellísima cuando le prestas la atención. El punto es que no es que no estemos dispuestos a prestarle atención, es que estamos completamente consumidos por esta internalización del consumo, ¿no? Entonces, Sí, el hay espectáculo. una microficción de Galeano que es maravillosa, más o menos la voy a parafrasear, de un niño que nunca ha visto el mar y es ciego y su papá le dice a su papá que quiere ver el mar y se lo lleva a la playa y entonces el niño le dice, enséñame a mirar, ¿no? Y justo es eso, ir a la escuela no tendría que orientarse a saber definir épocas, a saber reconocer la métrica. Tendría que, en cuanto a la literatura por lo menos, tendría que orientarse a saber mirar, o sea, a saber, a acercarte de alguna manera a eso que te parece extraño o difícil, ¿no? Y creo que es importante detenerse en esta exégesis que hace Asa en sus clases, pero también es importante que no lleguen a esto hasta la universidad de estudiantes de letras. ¿Qué De onda? décimo semestre, O sea, aparte. a mí sí me Sorbito. preocupa, porque obviamente yo tuve muchas clases y mucha formación escolar de poesía, sí, pero realmente estaba desde mi casa. Y eso, las clases te van como ayudando a aterrizar cosas. Y finalmente creo que vine a entender un poco y que ese entendimiento me llevó a diversificar más mis certezas. O sea, no a diversificar a las certezas, sino más bien ponerlas en duda. Mis clases con Minerva Margarita, porque tenía una visión totalmente emocional, pero también muy intelectual de la poesía, ¿no? Espiritual. Entonces, ese componente como que le dio una mirada distinta a mi manera de percibir la poesía, pero creo que sí tenemos que reformular la manera en que estamos haciéndolo, no en la universidad, sino en el kinder. O sea, aprovecha, cantos y juegos, los niños hacen poesía, involuntaria y voluntariamente. Y desde ahí, ¿qué más posibilidades te da la poesía? Sí, yo creo que, bueno, si ya estamos dentro, ya estamos en la universidad y no sabemos nada, hay que seguir. O sea, seguir. No, de verdad, es que o sea, no cámbiate, sino como seguir la búsqueda, o sea, Dijo, eventualmente. muévete, el muy pelafustán. bueno, cámbiate, muévete. Ajá. Lo que quiero decir es como, al final, creo que va a haber un encuentro con la poesía que digas, ok, ya, ¿sabes? Entiendo por dónde va esto y le sé, ¿no? O le puedo saber un poco. Y eso te va a ayudar a entender más cosas, ¿no? Y sigue escribiendo y sigue leyendo, ¿no? Porque pues no es un encuentro de un día para otro. O sea, así como comentábamos nosotros, que pues, nuestro primer encuentro con la poesía quizá no fue como el encuentro en donde entendimos todo, ¿no? De buenas a primeras, pero poco a poco pues fuimos descubriendo más poesía y el mundo se nos abrió. Y el mundo iluminado. Ajá, justo. Sí, como recomendación ya final de libros, pues la verdad es que Gorostiza y Muerte sin fin es una experiencia muy... Estoy muy lejos de mi micrófono. Es una experiencia muy interesante de vivir. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que podemos
yo quisiera más bien recomendar que nos movamos un poquito de la poesía romántica amorosa, de lo que está en todos lados cuando tú escribes Dime un poema, ¿no? De los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, para pasar a cosas con más profundidad, más sustancia, como con más ricura, no sé cómo llamarle. Sí, ¿no? yo recomiendo Sol Negro de Nick Tetoshki. Sí, de Nick T. Saludos a Nick T. Sí. Y... A ver, por ejemplo, es que, o sea, pasa mucho, lo decías ahorita con Benedetti, ¿no? Que es como, sí, pero tiene toda esta parte combativa y revolucionaria en su poesía, pero lo que suena siempre es, mi estrategia es, no sé qué, ¿no? Como táctica y estrategia, o si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Entonces, tiene estos poemas de una profundidad también muy chida que no son los famosos, ¿no? Y que yo te decía en alguna acción que yo creo que es una victoria del capitalismo venderte a estos poetas tan rebeldes como... Otra vez llegamos al capitalismo, sí. Simplificados, edulcorados, y casi como frase bonito, de camiseta. ¿no? Exactamente. No, los fusiles de Zapata no están dormidos, dice en el canto general Pablo Neruda, pero lo que sabemos es, me gusta cuando callas, o puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Entonces, pues sí, ese tipo de experiencias, trascendámoslas, lleguemos a encontrarnos con los poemas, con la poesía, de manera personal, porque la experiencia tiene que ser personal, ¿no? Entonces, al final, la conclusión siempre es, no te lo puedo explicar, tienes que vivirlo, ¿no? Vive la poesía, experimentala, y deja que te sacuda, ¿no? Así es, así es. Sacude, no y bueno, yo soy Idea Vilariño. Yo soy Miguel Ángel Ortiz. Yo soy Miguel Hernández. Hasta la próxima. Bye.